El pasaje bíblico y el título se encuentran en tu pantalla, tú que tomas notas. El pasaje bíblico es 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar estudiando el verso 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Y el título de nuestro estudio de esta mañana es: ¿qué dice la Biblia de los falsos maestros? ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos maestros? Sabes, a través de este estudio te voy a estar dando 3 características de un falso maestro. ¿Por qué? Porque con esas 3 características tú vas a poder identificarlos. ¿Sabes por qué es importante que puedas identificar un falso maestro? Porque no los queremos aquí. Esas personas son lobos. Esas personas, su objetivo es dividir la iglesia y jalar a aquella persona que está viniendo a Cristo. ¿Cómo? Con falsas enseñanzas. Y por eso es importante poderlos identificar. Vamos a ver 3 características de un falso maestro. ¿Está bien? Así que por favor acompáñame en tu Biblia. Vamos a ir a 2 de Pedro. Está enfrente de Hebreos y de Santiago y atrás de Primera de Juan. 2 de Pedro capítulo 2 y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo la primera parte del verso 1. Igual forma ahí va a estar en tu pantalla. No lo puse, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Parte del versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sabes? Pedro, el apóstol, en el capítulo 1, en esta carta, o en este libro, le está diciendo a la iglesia que tienen que estar en la palabra de Dios. Pedro les está diciendo: hey, les animo a estar en la palabra de Dios, porque es importante para que tú crezcas espiritualmente. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es carne, pero también dice que la palabra de Dios es leche para muchos. Cuando tú naces de nuevo y eres un bebé, ¿qué necesitas? Lechita. Entonces empiezas a descubrir que Jesús es tu Señor, que hiciste Satanás, y esa es lechita para alguien que va creciendo. Pero una vez que está creciendo, ya tiene mucho tiempo en el Evangelio, ¿qué necesita para hacerse más fuerte y crecer más? Empezar a comer cosas sólidas. Y la Biblia le llama carne, doctrina, la verdad, conocer la Biblia. Y eso es lo que está diciéndoles Pedro a esta iglesia. A los hermanos les está diciendo: esténse, permanezcan en la palabra para que crezcan en la verdad espiritualmente. Y en el capítulo 2, ahorita lo que leímos, ahora viene una advertencia. Y le dice: hey, pero aguas, porque hay hombres que los van a querer desviar de la verdad. Y a esos Pedro les llama falsos maestros. Y nos dice por qué les dice falsos maestros. Continuemos, vamos a leer ese versículo otra vez. Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué les llama falsos maestros Pedro? Porque introducen a herejías destructoras. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a ver nuestra primera característica de un falso maestro. Si tú tomas notas, por favor anótalo. Nuestra primera característica de un falso maestro es que introduce herejías destructoras en la iglesia. Introduce, muy bien, herejías destructoras a la iglesia. ¿Qué es una herejía? Puedes preguntarte. Una herejía es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. ¿Escuchaste? Si tú tomas notas, una herejía es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. En otras palabras, ¿la palabra de Dios qué es? La verdad. Y todo lo que está en contra de la palabra de la verdad, ¿qué sería? Mentira. Una herejía es una mentira disfrazada como verdad. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? Las introducen a la iglesia. Enseñanzas que parecen verdad, pero son mentira. ¿Y cómo lo usan? ¿Cómo lo hacen? Torciendo la palabra de Dios. Esa es la forma como un falso maestro enseña. Utiliza la palabra, la manipula a su forma y da un mensaje que parece verdad porque está utilizando la Biblia, pero es mentira, es una herejía. Y una herejía siempre te va a desviar de la verdad. Quiero preguntarte, iglesia,
¿Cómo tú puedes identificar una falsa enseñanza? O sea, una enseñanza que va en contra de Dios. ¿Sabes cómo? Te voy a dar la respuesta. Esta respuesta, créeme, batallé muchísimo y la investigué en todos los diccionarios, hebreo, de todo. Apúntalo, por favor, esta respuesta, te va a volar la cabeza. ¿Cómo yo puedo detectar una falsa enseñanza? ¿Estás listo? Aguas, aguas. La respuesta es esta. Yo puedo detectar, la única forma de detectar una falsa enseñanza es conociendo la Biblia. Conociendo la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo el otro año cumplí años, obviamente, y me estaban celebrando mi cumpleaños, de verdad, les quise reír, no crean que me estaban celebrando mi cumpleaños. Personas pasaban y me daban palabras de ánimo, me daban abrazo, incluso otros pasaron y me dieron un regalito, ¿verdad? Llegaron unos amigos que ellos no sabían que yo cumplía años, solamente llegaron a visitarme. ¿Sabes? Cuando miraba al Señor que todos pasaban y me abrazaban y todo, miré que metió su mano a su bolso y sacó un anillón. Pero un anillo de esos parecían de esos de fútbol americano, es cuando ganan el Super Bowl, que tiene un anillón así me regaló uno. Y lo miré así como con dolor en su corazón, así como, es que no traía otra cosa, me dice. Se miraba de oro el anillo. Pero yo tenía pena de preguntarle si verdad era de oro, ¿verdad? Pero me daba pena. ¿Por qué? Porque era un regalo, o sea, no importa si es de oro o no, es un regalo. Entonces me quedé con eso. Después llegó una vecina a visitarme y resulta que esa vecina se dedicaba a vender oro. Entonces yo le pregunté, oye, ¿usted puede ver un anillo si es de oro? Sí, tráemelo. Esa persona hizo algo interesante. Pasó como 10 minutos o 15 minutos haciéndolo así. Frotando el anillo, estaba frotándolo y le pegaba a su nariz. Y seguía. Pasó 15 minutos así. Ya yo bien así, 15 minutos viéndola, y hasta que me dice, creo que sí es oro. Porque cuando no es oro, saca un olor cuando le talla, lo frota mucho. Y este anillo, pues no saca ese olor, entonces yo creo que sí es oro. Dije, uy chica, qué buena onda. Pero lo interesante es que a mí me pueden engañar. Porque yo no conozco el oro, pero a ella no. Ella conocía el oro, trataba con el oro, tenía experiencia en el oro. ¿Sabes? También tengo un hermano que trabajaba en una gasolinera y él, su trabajo era encargado de esa estación. ¿Y cuál era su trabajo? Aparte de encargarse de cualquier movimiento así, al final del turno, él tenía que tomar todo el dinero y cuadrar con lo que se había vendido. Entonces, entre más rápido, salían más rápido, ¿verdad? Entonces agarraba el billete, empezaba a contar, y sí, está bien, salte. Cuadraba a la semana, donde enviaban dinero, ellos miraban cada billete y podían detectar billetes falsos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ese billete falso se lo regresaban a esa estación, y adivinen quién tenía que pagar el dinero. Mi hermano. Mi hermano tenía que pagar el dinero porque él tocaba y tenía que detectarlos, le daban plumón y todo para que detectaran los billetes. ¿Qué tenía que hacer? El pagarlo, porque no sabía quién se lo había dado. Él trabajó como 5 años como encargado. ¿Sabes? Llegó el momento donde agarraba un billete, un segundo en su mano, este es falso, lo apartaba. Agarraba y rápido, ¿sabes? Se estaba haciendo experto en detectar falsos billetes. Ya no era necesario que le pasara el plumón ni nada, así con simplemente tacto. ¿Por qué te digo esto? Porque a él ya no lo engañaban. Él ya conocía lo falso de los billetes. ¿Sabes que tú cuando no conoces la Biblia te pueden engañar? Te pregunto, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo en la palabra de Dios? ¿La estudias? ¿Le dedicas tiempo? ¿Meditas en la palabra de Dios constantemente? Si no lo haces, créeme, te van a engañar. Y Cristo nuestro Señor quiere que nosotros le conozcamos porque es su palabra. Entonces nos podemos meditar en eso. ¿Estamos pasando tiempo en la palabra de Dios o no? ¿Sabes? Podemos ser engañados. Y estos falsos maestros es lo que hacen, manipulan la palabra y te tiran una herejía. ¿Y qué haces tú? Como, ay, sí,
Y sabes, te engañan, porque no conoces la palabra de Dios. Quiero animarte, iglesia, que pases tiempo en la palabra. Quiero animarte que entre semana, no solamente aquí en la iglesia abras tu Biblia y es feliz, y entre semana toda polveada y la Biblia, ni la tocas, ni la lees. Créeme, es importante. Toma un tiempo para estudiarla, toma un tiempo para leerla, toma un tiempo para meditarla. ¿Sabes que la Biblia llama a aquel que medita la palabra de día y de noche bienaventurado? Bienaventurado aquel que medita de día y de noche la palabra de Dios. Es una bendición para nosotros. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de cómo pueden ser engañados, pero desde el principio de la creación, una persona fue engañada. ¿Y adivina por qué? Por una herejía, una mentira. Y esa fue Eva. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Ahí está en tu pantalla. El contexto nos está hablando de que había un animal, la serpiente, y era el más astuto de todos los animales. Y sabes, esta serpiente le hizo una pregunta a Eva y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no coméis de todo el árbol, de todo el huerto? Y sabes, Eva empezó a platicar con Satanás. Nunca hagas eso, por favor, ¿va? Cuando Satanás venga un pensamiento, no te pongas a platicar con él. Y es lo que hizo Eva. No, le dice: Dios nos dijo que de todo el árbol del huerto podemos comer menos de uno. En ese huerto no podemos ni tocar el fruto ni comerlo porque vamos a morir. Fíjate lo que le respondió la serpiente, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Te das cuenta? Lo contrario a la verdad. La verdad era que Dios le había dicho que iba a morir. ¿Qué le está diciendo esta serpiente? Una mentira. No vas a morir. Y fíjate lo que le dice en el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hace Eva? Platica con la serpiente, la escucha la serpiente y adivina qué hace. Hace lo que la serpiente dijo. ¿Qué hace ella? Toma del fruto y come. ¿Y qué pasa? Lo que Dios le ha dicho. Ella muere espiritualmente. Y es como el pecado entra al mundo y reina. ¿Sabes? Así se presentan los falsos maestros. Te presentan una verdad usando la palabra, un versículo, y lo tuercen a su conveniencia. ¿Y sabes qué haces tú? Como no conoces la Biblia, no conoces la verdad, ahí estás todo lelo, ¿verdad? Y sabes, lo interesante es que se salen con la suya. Y el propósito, te lo digo, es una herejía para destruir, para desviarte de la verdad. Esos hombres no vienen por el pastor, un ejemplo, o aquí yo enseñando. Yo no me preocupo por desviar a la hermana que yo la veo madura. Yo me preocupo como falso maestro en desviar a aquel que anda batallando, en desviar a aquel que no ha venido mucho a la iglesia y de aquí me voy a agarrar, este anda medio perdidón. Y sabes, yo me dedico a esa persona metiéndole herejías para desviarla. Tienes que conocer la Biblia. Si no la conoces, te van a engañar. ¿Está bien? Y me encanta verlos con Biblias abiertas ahorita. Porque siempre, como cristiano, como creyente, tienes que evidenciar lo que este hombre está hablando, verlo con la Biblia. Y si tienes alguna duda, estudiarlo en tu casa, ese mismo pasaje. Estudiar el contexto, de qué está hablando. Y poder decir, ok, ese hombre sí está enseñando la palabra de Dios. ¿Está bien, iglesia? Vamos a continuar. Vamos a continuar nuestro estudio. Y vamos a leer vamos a terminar de leer el verso 1. Vamos a terminar de leer el verso 1 y el verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a terminar de leer el verso 1 y 2. Voy a leer todo completo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructuosas. Dice, ¿qué más? Y aún negarán al Señor de los que los rescató, cayendo sobre ellos mismos destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro continúa y nos dice que aparte de esos falsos maestros de introducir herejías, nos dice que rechazan el señorío de Jesús. Rechazan el señorío de Jesús. Aquí vemos nuestra segunda característica, tú que tomas notas. Nuestra segunda característica de un falso maestro es que niegan el señorío con sus vidas. Niegan el señorío de Jesús con sus vidas. En estos tiempos, cuando Pedro estaba escribiendo, existían esclavos. Antes era normal, ¿ok? Antes era normal que hubieran esclavos. Antes, como el día de hoy, se vendían tierras, pero en esas tierras muchas veces incluían esclavos. En otras palabras, yo compro un pedazo de tierra, pero también compro esclavos que ya vienen con ese mismo paquete. ¿Está bien? Pero cuando este hombre compraba esa tierra, automáticamente se convertía en el señor de esos esclavos porque los había comprado. Pero habían esclavos que no se sometían a su señor. ¿Sabes? Por aquí estaban haciendo lo que ellos querían, no andaban en la voluntad del Señor, criticando, murmurando, viviendo como ellos querían. Mas, sin embargo, el Señor los había comprado. ¿Sabes que la Biblia nos dice que Jesucristo nos compró a precio de sangre? ¿Sabes que la Biblia dice que Jesús no murió solamente por uno, sino por todo el mundo? ¿Qué significa eso? Que Jesús compró a toda la humanidad. Ya los compró. Pero ¿quiénes andan por ahí? Hay algunos murmurando y diciendo, no, padre, este no me compró nada. Yo soy dueño de mi vida como cualquier esclavo, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Siento que Jesús los había comprado y había muerto por ellos. ¿Por qué te digo esto? Hay 3 tipos de personas aquí en la tierra. Por favor, anótalo. 3 tipos de personas aquí en la tierra. Muy bien. El primer tipo de personas son aquellas que rechazan a Jesús abiertamente. ¿Alguna vez te han cerrado la puerta o te han dado un puñetazo por mencionarles a Jesús? ¿Sabes? Esas personas simplemente rechazan a Jesús abiertamente, se declaran ateos, se declaran lo que sea, y dicen, yo no creo en Dios, punto. Bíblicamente nos dice que esas personas ya están condenadas. ¿Qué tienen que hacer? Venir a Jesús. Pero como abiertamente lo dicen, su corazón se empieza a endurecer y simplemente ya no quieren nada de Dios. Automáticamente la Biblia dice que esas personas están condenadas. Ese es el primer tipo de personas aquí en la tierra. Segundo tipo de personas, aquellas que rechazan el señorío de Jesús. Aquellas que rechazan el señorío de Jesús. ¿Qué significa eso? Que ellos viven como ellos quieren. En otras palabras, ¿quién es Jesús para ti? Mi Señor. ¿Qué hizo Jesús por ti? Murió por mí en la cruz y perdonó mis pecados. Ok. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó al tercer día y Él está con el Padre a la diestra. ¡Wow! De palabras, ¿verdad? Pero ve su vida y no muestra que Jesús es su Señor. ¿Sabes? Un esclavo no tiene palabras para con su Señor, simplemente obedece. Ese es el trabajo de un esclavo. Él no tiene opinión, él no tiene al Señor, le voy a dar otra mejor idea. No, un esclavo simplemente obedece. Y hay muchos esclavos que no obedecen a su Señor. Ellos dicen con palabras, pero su vida no demuestra que Jesús es su Señor. Y hay muchas personas así el día de hoy. La Biblia los llama como personas, los presenta como personas que se engañan a ellas mismas. Viven solamente una religión. Y es interesante porque muchas veces podemos caer en eso. ¿Sabes de dónde salen los falsos maestros? De este tipo de personas. Que hablan como cristiano, que se visten como cristiano, que caminan como cristiano, pero sus vidas no muestran que Jesús es su Señor. Y quiero tomarme ese tiempo. ¿En verdad Jesús es tu Señor?
¿En verdad constantemente buscas hacer la voluntad de Dios? ¿O andas en tu voluntad, buscando lo tuyo, lo que tú quieres para ti, tus metas, tus sueños, pero las cosas del Señor, solamente los domingos? Hazte esa pregunta. Hay muchos en la iglesia que viven engañados y solamente viven una religión. Y créeme, estas personas no van a ir al reino de los cielos, porque solamente dicen de palabras, pero no hacen la voluntad de Dios. Y el tercer tipo de personas, vamos a pasar al tercer tipo de personas, aquellos que obedecen a su Señor. ¿Qué significa eso? Que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué Pedro nos dice que muchos siguen a estos hombres? ¿Sabes por qué muchos falsos maestros ahorita hay en iglesias grandísimas y están hablando y hay miles de personas siguiéndolos? ¿Sabes por qué? Porque es fácil seguir un falso maestro. Es muy fácil. Él te dice que puedes entrar al cielo, pero también puedes tener cosas terrenales. Él te ofrece el cielo, pero también te ofrece que busques las cosas de este mundo. Y lo podemos ver hoy en día. Es fácil seguir esos maestros. Pero fíjate lo que dijo Jesús. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mira lo que dijo Jesús. Lo voy a leer en esa traducción porque es una traducción de hoy, se supone. Dice verso 13. Solo puedes entrar al reino de Dios a través de una puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los que escogen ese camino. Verso 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Te das cuenta que el cristianismo no es fácil? Aquellos que encuentran esa puerta angosta y ese camino angosto, es difícil ir tras él. ¿Por qué? Porque hay otra puerta al lado y esa puerta es ancha. Y ahí es donde te guían los falsos maestros. Ahí es donde es fácil ser cristiano, pero tu vida no representa que en verdad Jesús es tu Señor, que en verdad tú haces la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23. Y habla de estas personas que siguen a falsos maestros, incluso a falsos maestros les va a decir esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Sino que hace la voluntad de mi Padre. Porque del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hoy queremos ver profecías, ¿verdad? Mira cómo profetiza. ¡Oh, este sí! Mira cómo se empieza a temblar. Mira, lo está usando Dios. Ahí está el Espíritu. ¡Uf! Fíjate qué más dice. No, y créeme, da risa, pero lo vemos hoy. En tu nombre echamos fuera demonios. Mira cómo saca los demonios. Ese sí va al cielo. Yo lo voy a seguir. Porque saca demonios. Fíjate qué más dice. Y en tu nombre echamos muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca nos conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué si esas personas sacan demonios, hacen milagros y profetizan, por qué no van a entrar al reino de los cielos? Porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Sabes? En el nombre de Jesús, así lo dice la Biblia, hay poder y está la autoridad de Él. Y cualquier persona puede hacer algo así, en el nombre de Jesús. Pero eso no significa que su vida muestra el señorío de Jesús. Los falsos maestros en esa área los puedes identificar. Los puedes identificar porque no se someten al señorío de Dios. Ellos viven como ellos quieren. Y es otra característica. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar en la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué podemos hacer nosotros para estar en la voluntad de Dios?
3 cosas que puedes hacer, tú que tomas notas, muy importantes. 3 cosas que puedo hacer para estar en la voluntad de Dios. Primero, pasa tiempo con Dios en la palabra. Y eso significa, ten tu devocional personal. ¿Sabes? Tu iglesia siempre te va a animar a que pases un tiempo de devocionales con la palabra. ¿Qué significa un devocional? Que pasas 15 minutos o 10, lees un versículo, escoges un libro de la Biblia, el que tú quieras, lees un versículo y meditas en ese versículo. Y le dices al Señor, ¿qué me quieres enseñar de este pedazo, Señor? Y lo que Él te muestre, falta de perdón, lo que sea, empiezas tú a trabajar en eso. Y la palabra la empiezas a aplicar a tu vida, cada día. ¿Pasas tiempo en la Biblia diariamente? ¿10 minutos? ¿Leer simplemente un ratito? Si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. Segunda cosa, por medio de la oración. Pasa tiempo por medio de la oración, o sea, platica con Dios. Toma ese tiempo para venir a Él y platicar. Puedes salir a caminar, puedes tener un lugar donde solamente tú estás, o puedes ser ahí en tu cama. Yo la verdad me duermo, yo me tengo que levantar, pero tienes que pasar un tiempo en oración. Platica con Dios. Y tercer cosa, ser fiel en tu iglesia. ¿Por qué es lo último la iglesia? Porque se trata de que tú tienes que tener una relación personal con Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Entre semana. Si tú no estás en la Biblia, si tú no estás platicando con Dios diariamente, puedes sentarte aquí, está bien, gloria a Dios que estés aquí, créeme, me da mucho gusto. Pero tú no tienes una relación con Dios. Tú no estás viviendo una relación con Jesucristo. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. A ver, ¿quiénes son papás aquí? ¿Alguna vez ha pasado un día que tu hijo o tu hija no venga a ti, platique contigo, te cuente algo? Claro que no, todos los días vienen y platican contigo. Porque es tu hijo y ellos tienen la necesidad de venir con su papá. Se supone que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué hacemos? Nada más el domingo nos acordamos de nuestro papá, ¿no? No es normal, no es lógico eso. Si tú no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas. Es para que estés en la voluntad de Dios. Tú me puedes decir, sí, yo conozco la voluntad de Dios y yo ando en la voluntad de Dios. Ah, está bien, ¿y pasas tiempo en la Biblia? No. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Cómo dices que estás en la voluntad del Señor? ¿Cómo dices que Jesús es tu Señor si para nada lo buscas, para nada te interesa lo que Él piense o diga o quiera de ti y tú solamente buscas lo tuyo? ¿Cómo tú me puedes decir que estás en la voluntad de Dios? No es lógico. Pero ¿por qué está Dios hablando ahorita a tu corazón? Porque Él quiere que lo hagas. Él quiere que tengas una relación con Él. Y sabes, solamente es para bendición tuya, para nadie más. No va a bendecir al pastor o a tu familia, te quiere bendecir a ti, como espiritualmente, para que tú crezcas y tengas esa relación con Él. ¿Está bien, iglesia? Les quiero animar a eso esta mañana. Vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana acerca de los falsos maestros. Primera característica de un falso maestro, meten herejías, mentiras torcidas. Segunda característica, niegan con sus vidas el señorío del Señor. Caminan como cristianos, hablan como cristianos, se peinan como cristianos, pero con sus vidas no reflejan que Jesús es su Señor. ¿Está bien? Tercera característica, ahorita la vamos a ver, perdón. Vamos a ir a leer el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Lo voy a leer otra vez. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero presenta la motivación de estos hombres. No solamente tuercen la palabra de Dios, no solamente niegan el señorío de Jesús con sus vidas, sino la motivación de estos hombres, ¿adivina qué es? El pisto, el dinero. Todo lo que ellos puedan hablar y decir
al último su propósito es: deben dinero. ¿Por qué nos dice en el verso 3? Porque su motivación son hombres avariciosos. Quieren hacerse ricos por medio de las ovejitas. Y sabes, empiezan a trasquilarlas. Todavía no es tiempo, aquí tengo un poquito de lana. Y sabes, empiezan a llenarse los bolsillos, empiezan a mostrar con su vida lo que ellos son, y empiezan a publicar, ¿verdad? Que ellos son, olvídate, usados por Dios grandemente, y por eso son tan bendecidos por Dios. Jesús nunca anduvo en algo de lujo. Jesús andaba solamente caminando con sus discípulos. Incluso Jesús nos muestra cómo quería darle de comer a miles de personas y no había comida. Él no era un hombre que andaba desparrachando, que andaba presumiendo lo que tenía. ¿Sabes? Él siempre estaba en la voluntad de Dios. Ese era su enfoque del Padre, para que el Padre sea glorificado. Y por eso hacía milagros con los alimentos. Por eso Dios se glorificaba por eso, para que muchos creyeran. Estos hombres son avariciosos y son descarados, lo muestran. Falsos maestros. El propósito de ellos es el dinero. Tercera característica de un falso maestro, está en tu pantalla: aman el dinero. Tercera característica: aman el dinero. ¿Cuál es su propósito? Hacer dinero contigo. ¿Cómo lo hacen? Fíjate, lo voy a leer otra vez. Y por avaricia harán mercadería con vosotros. ¿Por qué? Con palabras fingidas. ¿Sabes? Una palabra fingida es básicamente una verdad que te presentan, pero a la vez es falso. Ellos dicen ser teólogos. Ellos dicen conocer el griego y el hebreo y te traducen la Biblia, incluso se saben de memoria los versículos y todo. Y sabes, al último usan un versículo para sacarte dinero. Palabras fingidas. ¿Tienes fe? Muestra tu fe. Échale. Y ahí está metiéndote en la cabeza, ¿verdad? Que tú no tienes fe porque no das al Señor. ¿Quieres que Dios te bendiga? Bendice también. Utilizan la Biblia y la cambian. ¿Quieres oración? ¿Estás pidiendo por un milagro? ¿Tienes a alguien enfermo? Pues que se vea. Que se vea que tienes fe en el Señor para que cure. Presta para acá. Y ahí va la gente. Claro que sí, yo tengo fe. Yo quiero que Dios haga ese milagro. Pacta con Dios. Vente. Vamos a hacer un pacto con Dios ahorita. Da al Señor y Él te va a bendecir. Créemelo. ¿Te das cuenta? Palabras fingidas. Te presentan una verdad torcida, y el último es una falsedad, con el propósito de sacarte dinero. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permite que haya falsos maestros en las iglesias muchas veces? ¿Sabes por qué? Acompáñame a Deuteronomio, no está ese versículo ahí. Deuteronomio, acompáñame en tu Biblia. Está al principio. Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3. Si quieres apuntarlo está bien. Dice: cuando se levanten entre el medio de ti profetas o soñadores de sueños y te anunciare señal o prodigios, fíjate lo que dice, y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí el autor nos está diciendo que aquel que se presenta con profecías o sueños, ¿has visto esas personas que dicen: ayer soñé que el mundo se destruía. Ayer soñé que habían almas gritando desde el infierno. Y miré a alguien presente ahí. Y empiezan a meter su doctrina, ¿verdad? Empiezan a enseñarlo, a esparcirlo. Lo que está diciendo aquí.
Hoy hay muchas personas que sueñan que se murió su perro y olvídate, es una maldición, me está maldiciendo el vecino y empiezan a volverse locos. Aquí dice, si hay algún soñador o profeta que hable y se cumpla, pero esta es la señal, pero te guía a otros dioses, es Jehová probando a su pueblo. Por eso Dios permite falsos maestros, porque te está probando a ti. Si tú en verdad amas de todo tu corazón a Dios, tú no vas a seguir a otro Dios. Hoy mucho se ve el Dios de la prosperidad. ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser próspero? Vente para acá, papá. Aquí te voy a abrazar, yo te voy a apapachar. Espérame, este libro lo dejamos a un lado y yo te voy a decir cómo vas a ser próspero en este mundo. Otro Dios. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a hacer que según sanidades, etcétera. Puede ser que pase, pero aquí dice que Dios lo permite para probarte a ti, para ver si es cierto que le amas de todo tu corazón. Tú vas a rechazar a ese maestro. La tercera característica de estos maestros es que aman el dinero. Aman el dinero. ¿Está bien, iglesia? 3 características. Primeramente, en herejías. Muestran que su Señor no es Jesús, viven como ellos quieren y aman el dinero. Su propósito es hacerse ricos. ¿Va, iglesia? Quiero animarles a pasar tiempo en la Biblia, a conocerla. Quiero animarles a pasar tiempo con su Señor. Y eso es buscarle entre semana, tener esa relación. Aparta ese tiempo. Y tercero, quiero animarte que siempre estés atento a esas personas que quieren confundirte con la palabra de Dios. Quieren confundirte con la palabra de Dios. Y tú los puedes detectar. ¿Por qué aquí en tu iglesia jamás se te va a pedir dinero? Porque la Biblia no dice que te pidamos dinero. ¿Por qué jamás vamos a pasar un platito o algo? Porque la Biblia nunca dice que te obliguemos o pasemos un platito. En la iglesia de los Hechos, la primera iglesia, esa tenía arcas, se le llamaba cajas alrededor, y las personas pasaban y daban. Aquí es igual en tu iglesia. Nunca te vamos a pedir, pero sí te vamos a animar a dar. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con tu corazón. Estos hombres, hay un proverbio y dice, el dinero es malo. ¿Así dice el proverbio o el pasaje? Claro que no dice el amor al dinero. Y cuando hay amor al dinero, cuidado, porque ya se convierte tu Dios, el dinero, ya no es Dios. Me amarás a mí con todo tu corazón. Si tú amas el dinero, tú no estás amando a Dios. Ya tienes otro Dios. ¿Está bien? Entonces, por esa razón jamás te vamos a pedir aquí en tu iglesia. Pero sí te animamos a ser fiel en esa área. En tu relación con Dios, en obediencia al Señor y hasta aquí. Vamos a dar un aplauso al Señor.